Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi tercer episodio. Sí, el tercer episodio. Y yo sé que ustedes dirán, wow, pero sí, yo también estoy impresionada con la misma situación. Mi tercer, el tercer episodio de Que Alguien Me Diga el podcast. Así que les doy una cálida bienvenida. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos una vez más por tercera vez. 1, 2, 3, por tercera vez a mi podcast. Pues sí, como lo están escuchando, este es el tercer capítulo, así que tienes que estar allí, porque siempre hay episodios para ti. Bienvenido. Así que espero que te hayan gustado los dos últimos capítulos. De verdad que he estado trabajando bastante para ofrecerte una mejor calidad de servicio, una mejor calidad de audio, una mejor calidad de video, un mejor ajuste, una mejor cámara, una forma de enfoque. He estado trabajando muchísimo para eso, para que te sientas feliz de escucharme, para que te identifiques con las historias que estamos haciendo aquí y sobre todo para que te quedes allí conmigo, suscrito. Dale a la campanita para que te notifiquen cada vez que llega el nuevo episodio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos mis suscriptores que me escuchan todos los días. No me escuchan todos los días, pero 2 veces a la semana sí me escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Pasando por dar las gracias, porque me encanta dar las gracias. Igual, como todos los días, le doy gracias a Dios por haberme despertado, por darme la oportunidad de respirar, de vivir, de compartir con ustedes, de estar aquí, de compartir con mi familia, con mis hijas. Entonces, quiero darle las gracias a una linda cucherita que me mandó una nota de voz hermosa. No, es que no puedo con esto, pero quería que ustedes escucharan esta cuchinota porque no sé, es hermoso para mí. O sea, yo he estado haciendo esto, he estado trabajando, he estado editando en las noches, he estado haciendo la producción, he estado haciendo pensar esto. Aunque ustedes piensan que yo solamente estoy aquí conversando, no es tan fácil como ustedes se lo imaginan. Lleva una tarea, lleva una logística que hacer, pero cuando escuché esa notita de voz, cuando escuché esa cuchinota, porque me parece que es una cuchinota, sentí que de alguna forma me pagó, o sentí como un pago, no podría ser la palabra, sentí como un agradecimiento a todo el esfuerzo que he estado haciendo y de verdad vengo con más. Eso me dio muchísima más fuerza, muchísimas más ganas de seguir haciendo el podcast, de seguir comentando con ustedes, aunque me vea una sola persona. No me importa. Aunque me vea una sola persona. Solo por esa persona voy a seguir haciendo el podcast, porque es maravilloso. Me siento en comunicación, me siento súper a gusto con esa persona. Aunque sea una sola persona, lo voy a seguir haciendo. Porque, claro, es muy difícil, es muy fácil ver las críticas de las personas que están cerca. Angie, pero si solamente te ven 4 personas. Pero con solo una sola persona que me vio y me mandó una notita de voz al Instagram, yo pues con eso me doy por servida. O sea, esa notita de voz para mí fue lo máximo. Y fue hermoso, o sea, no tengo palabras en este momento, solo quiero que escuchen esta cuchinota, porque es demasiado cuchinota. Escúchenla. Hola chama, ¿cómo estás? Estoy viendo tu video, te felicito, quiero decirte, no te quiero escribir, te lo quiero decir, como dices en los primeros 2 minutos, que hemos pasado por muchas cosas del año pasado y bueno, este año para mí no ha sido nada fácil. Perdí a mi abuelo y después perdí a mi hermana rápidamente. Y es como tú dices, la vida en un instante. No sé si leíste lo que yo coloqué en mi cumpleaños, que no es un año más, no era un año más, es un año menos. También he estado reflexionando, no sé si es el 2021 realmente, pero la vida es un instante, Nancy, y uno tiene que vivir la vida y hacer lo que más le gusta, así la gente te diga loca, así la gente puede decir misa.
Si nace de tu corazón y te hace feliz. Esa belleza no es una belleza. Díganme ustedes si no es una belleza. Hermosa, yo también, no sé, o sea, es hermosa, ella es hermosa. Pero bueno, el caso es que si muchas personas escuchan esto y pues se sienten de igual forma y sienten que algo, pues simplemente algo los hizo madurar en alguna experiencia de la vida y simplemente quieren compartir con alguien más, pues yo estoy totalmente de acuerdo porque, mire, yo les cuento rápidamente, como les había dicho en el capítulo anterior, el año pasado fue muy duro para mí, muy, muy duro porque casi quedo ciega. Casi estuve así de quedar ciega. Y fue una situación bastante triste, bastante complicada para mí, para mi familia, para todas las personas que están a mi alrededor. Yo estaba bien, estaba estudiando, estaba en la universidad, estaba haciendo cosas, estaba enfocada, haciendo cosas, pues muy enfocadas, de hecho. Entonces yo creo que ahí es como que, ahí es donde Dios nos quiere llevar, ¿no? O sea, ¿por qué nos enfocamos tanto en algo que al final no tiene tanto valor como puede ser alguna otra cosa, algo más, ¿no? Entonces, pues, el año pasado fue muy duro, como les dije, casi quedó ciega, mi ojo derecho comenzó a fallar, tuve una intervención en el ojo derecho, aquí donde ustedes me ven, me pusieron una válvula en el ojo derecho, y eso básicamente fue casi la consecuencia de lo que los doctores consiguieron. Y claro, no quiero comenzar esto así con este tema tan triste, tan así, tan así. Solo quiero decirles, por ahora, porque sí les voy a comentar qué pasó, sí les voy a comentar cómo logré salir de toda esta situación. Bueno, cómo estoy saliendo, porque aún no he salido al 100%, pero confío 100% en Dios, que yo lo voy a lograr y que voy a salir de todo esto y que mi testimonio va a ayudar a muchas otras personas que quizás están lidiando con la parte principal de esta enfermedad. Pero lo que quiero comentarles rápidamente es que el 2020 nos enseñó a muchísimas personas muchísimas cosas. Y a mí personalmente me enseñó a relajarme un poco más, a calmarme, porque vivir en el futuro no nos lleva a ningún lado. Vivir en el pasado tampoco nos lleva a ningún lado. Debemos vivir en el presente y de la manito de Dios. Agarraditos a día, así, como las mamás cuando agarran a su bebé cuando van al supermercado, que tienen miedo de que se le pierda. Igualito debemos nosotros agarrarnos de él. Porque el aquí y el ahora es lo que cuenta. No podemos cambiar el pasado, ni mucho menos podemos pensar de que cuando en el futuro lo haré. Yo estuve posponiendo esto del podcast por aproximadamente 4 años. Mi hija mayor tiene 5 años. Cuando mi hija mayor cumplió 2 años, yo recuerdo que yo le estaba diciendo a mi esposo que, mira, están saliendo estas nuevas ideas, esto de en YouTube, súper, mira. Y yo postergué crear esta comunidad por casi 5 años. Y no fue sino hasta el año pasado cuando estuve realmente enferma, realmente mal, realmente entendiendo muchísimas cosas, cuando dije, ¿sabes qué? Probablemente Dios lo que me está diciendo es, Nanji, tienes que hacer algo diferente en tu vida y hazlo, simplemente hazlo. No pienses en nadie, no pienses en el qué dirán, no pienses en que si vas a hacer o no vas a hacer el ridículo, no pienses en nada de eso. Simplemente abre tu corazón y consigue el corazón de las demás personas que quieren conectarse. Y pues eso es lo que estoy haciendo. Así que bienvenidos a Que Alguien Me Diga. Así nació este podcast. ¿Y por qué quería comentarles esto? Por esa nota de voz tan hermosa que ustedes acaban de escuchar, que llenó mi corazón, porque como les dije, aunque ustedes no lo compartan, aunque ustedes no lo vean, aunque ustedes no hagan nada de esas cosas, con que solo una persona me escuche y esté allí y de verdad le parezca súper divertido y súper ameno mi contenido, yo lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo para esa persona que me está escuchando, para esa persona que quiere crear una comunidad y quiere crear un lazo y quiere escuchar y quiere pasarla bien. Quiere tomar 40 minutos en su trabajo, ponerse sus audífonos y decir, tengo que hacer esto, voy a escuchar a esta chama que a lo mejor algo divertido me va a decir. O a lo mejor
tiene un punto de vista diferente de las cosas que están pasando en este momento en la vida. Entonces, es por eso que cree que alguien me diga. Y pues sí, que alguien me diga es una interacción diaria. Por eso necesito, por favor, que me sigan en el Instagram, que @ que alguien me diga P. Al final tienen que poner P de podcast. @ que alguien me diga P. Allí está. Mira, lo estoy colocando ahí. ¡Ay, no! Esta uña se me cayó la uña. ¡Qué vergüenza! Pero dije, no puedo dejar de grabar solo porque no tengo una uña. No. Me vine sin uña. Y me voy a mofar yo misma. Porque no quiero después que en los mensajes, ¡ay, mira qué feo que no tiene uña! Pues sí, mira. No se me partió la uña. Si ustedes supieran lo que yo estaba haciendo. ¡Ay, no! Mejor ni les cuento qué estaba haciendo yo con ese dedo sin uña. No. Vamos, otra cosa mariposa. Ok. Entonces, por favor, síganme, suscríbanse. Yo sé que me ven y no se suscriben. Yo lo sé, los estoy viendo. Solo se suscribieron quizás el 10% de las personas que me miran. Por favor, suscríbanse. Porfa. Si ustedes se suscriben, si ustedes le dan like, si ustedes comentan, si ustedes comparten esto, muchas personas me van a ver y yo voy a poder subir en la lista de YouTube, en su famoso algoritmo, y yo voy a poder seguir haciendo muchos más podcasts. Por favor, un poquito de motivación, es gratis, eso es gratis. Nadie les va a cobrar por suscribirse, ni por darle like, ni por comentar. Eso es gratis, simplemente gratis. Y bueno, en otro orden de ideas, bienvenidos a mi podcast número 3. Y volvemos otra vez. Sí, señor. Porque hoy quiero hablar de algo sumamente importante en la vida de la familia latina. ¿Sí? Y tú dirás, Nanji, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la comida? No. Hoy vamos a hablar de los 15 años. Sí, señorita. Porque es que yo no entiendo cómo eso es tan importante. Es una fiesta tan importante para la comunidad latina. ¡Wow! Que yo digo, aquí hay tela para cortar. Es que claro, también vi en el fin de semana, vi un video que me pareció súper agradable de una chica que la estaban levantando. Ustedes saben, ok, vamos a empezar por lo primero. Ok, una fiesta de 15 años, como ya saben, es una fiesta donde se le hace homenaje a una chica que tiene 14 añitos y va a cumplir 15 años y es su transformación de ser una jovencita chiquita a ser una adolescente grande. Y pues la sociedad ha creado este tipo de fiestas para hacer esa metamorfosis, para mostrarle al mundo que esta chica ha salido del cascarón, que esta mariposa ha salido del cascarón. Eso es lo que quería decir. Ok, el punto es que en Latinoamérica, en todos los países, empezando por México, bueno, incluso en Estados Unidos también es bastante común, pero no los 15, sino los 16. En Latinoamérica, los 15 años, Dios mío, la gente, mira, pero es que tenéis que ver que embargan la casa. O sea, la gente embarga la casa, la gente vende los carros, la gente se vuelve loca y tira la casa por la ventana. O sea, literal, tirar la casa por la ventana significa de que aquí no hay mañana. Aquí lo que hay es fiesta. Fiesta y no me importa nada porque voy a celebrar a lo máximo. En ese orden de ideas, les tengo pero un cuentazo. O sea, yo tengo cuento de esos 15 años. ¿Por qué tengo tanto cuento? Porque resulta que mi querida Conquista, no sé si ustedes saben, mi Conquista tenía un grupo Hora Loca. Mi Conquista le digo yo a mi esposo, porque yo quiero que él siempre sea Conquista. Siempre quiero que sea conquistado, que nos conquistemos, que conquistemos para allá y para acá. Bueno, el caso es que para mí él es la Conquista. Mi Conquista
tenía un grupo, era loca, y nosotros aparecíamos en todo. Bueno, nosotros digo yo, no que yo tocaba, no, yo que no tenía ningún instrumento ni nada de esa cosa, sino que pues yo eventualmente, obviamente estaba mucho más joven, tenía entre 19 y 20 años. ¿Qué hace un muchacho realengo en la madrugada a los 19 años? ¿Qué es lo que hace? Echa broma, salí por ahí y echa broma. Entonces yo dije, bueno, yo me voy con este gordo, yo me voy con este hombre a ver qué es lo que hace, pues. También, obviamente, había una cuota de inseguridad por allí, no les voy a mentir. ¿Para qué yo les voy a mentir? Sabes que las mujeres venezolanas en aquel tiempo eran bastante intensas. Y pues, mamita aquí presente era bastante intensa. Así que no les voy a mentir. Pero gracias a Dios vino Dios y me ayudó. Y me ayudó porque si no todavía fuera satánica, mamita. Intensa, tóxica, satánica. Pero bueno, como yo les dije, este podcast es para ser real y natural. Aquí no hay que, ay, que yo soy un angelito con una coronita. Mira mi corona. No. Aquí no hay nada de eso. Aquí es realidad y realidad. Eso es lo que hay aquí. Si a usted le gusta, quédese ahí, suscríbase y dale like y comente y comparte y haga toda la vaina que tiene que hacer. Ok, seguimos. Entonces, yo me fui con mi esposo, nos íbamos de fiesta en la noche. Él lo veía como más un trabajo, yo lo veía más como parrandear, porque obviamente íbamos de fiesta en fiesta y aparecíamos de 15 años en 15 años. Imagínate tú, ¿qué no he visto yo de 15 años? He visto bastante. Pero bueno, empezaremos con el mío. Porque es que tengo, Dios mío, cuento del mío. Vamos a empezar por mis 15 años. El estrés que dieron esos 15 años. 2 meses de preparación. Y dale los recuerditos. Y manda las tarjetas. Y escribe que me manden dinero. Y no sé qué, que no venga nadie. Que no se cuele nadie. Que por favor que sea estrictamente para las mesas tienen invitados y no sé qué más. Y cuando fue el día de la invitación, a que no adivinas cuántas personas fueron. 123 personas. 123 personas. Y las mesas eran como para 80 personas. O sea, habían casi 40 personas de polizón. O sea, de infiltrados. Se metieron en la fiesta porque, ay, no, mira que este es mi primo que vino de allá. Este es mi hermano que lo que tuve que traer. Mira que me traje el muchachito porque no. Imagínate tú. Pero bueno. El caso es que fueron 123 personas y por supuesto 123 personas más la champañita, más la comidita, más la cosa, tuvieron que haber hecho un gran espectáculo. Pues sí, lo hicieron. Lo hicieron. Ok, empecemos por el vestido. Mi mamá decide ponerme un vestido. Porque es que yo tú sabes, esta gordurita, esta cosa la he tenido toda la vida. No es que yo de repente quedé embarazada y ¡pum! No. Yo toda mi vida, el que me conoce desde atrás, me conoce que siempre he sido igualita, así gordita. Mi mamá decidió ponerme un vestido corsé que me agarra aquí la cintura, aquí así. Y la parte de abajo era gigante, así con un telero, una cosa, una tela así que es como brillante, no sé, como una cosa. Rosadito, un vestido gigante, así. Yo apenas podía caminar con ese vestido. Yo no sé cómo yo no me maté con ese vestido, porque es que yo apenas combinaba. Bueno, resulta que mis cortejos en las fiestas de 15 años se usan chicos y chicas que hagan un baile y que hagan un cortejo y toda esa cosa. No sé si lo han visto antes, de todos modos aquí se los muestro. ¡Cling! Y en el cortejo me recuerdo que mi mamá fue la que seleccionó a los chiquitos, a los muchachos del cortejo. Y por supuesto, el que me gustaba no estaba. Por supuesto. ¿Por qué no estaba? Porque la señora decía que eso era mucho relajo, porque lo que pasa es que nosotros nos íbamos a practicar los fines de semana. Ay, vamos a practicar el baile. Y por supuesto, eso era pura
pura echadera de broma. El caso es que cuando estamos allá bailando, ok, llegaron las 123 personas, fueron llegando gota a gota y a las 12 de la noche, que se supone que yo debo salir con el baile, la cosa. Cuando estamos saliendo, se le ha ocurrido la brillante idea a la persona que armó la coreografía de que yo iba a salir con fuegos artificiales, con una cosa que hacían como unas estrellitas. Bueno, no eran realmente fuegos artificiales, eran como unas estrellitas que prendían y iban a pasar los chicos del cortejo. En México le dicen los chambelanes, algo así. Se iban a poner de un lado, yo iba a pasar por el centro, ¿ok? Y iban a poner las cositas así, los fueguitos, yo iba a pasar por el centro y iba a ser mi entrada triunfal de los 15 años de la gran Gigi. Pero ¿qué ha pasado, mi amor? Han prendido las cositas. Yo he pasado por el medio y ha venido un grandísimo carajito de eso y me ha pegado la estrellita en el vestido. Me ha pegado la estrellita en el vestido. El vestido se me estaba quemando. Claro, ahorita me da risa. Pero eso fue un desastre. Eso fue horrible. Y yo, mamá, el vestido. Y se me quema. Claro, ahorita, o sea, me recuerdo ahorita y eso fue, pero eso fue bastante heavy. Y claro, todo el mundo desesperado y agarraron, por supuesto, cómo me lo apagaron con la cubeta de hielo. Todas las mesas tienen su cubeta de hielo en el centro. Y yo iba pasando y vino una persona de la mesa y me echó el hielo encima. Y se apagó el vestido. Pero qué vaina, vale, después que yo me había puesto mi vestido, mi cosa, mi grosa, mi broma, me metieron otra vez, agarró a mi mamá y dijo, aquí no ha pasado nada, todo está bien, tú estás bien, te quemaste, no te quemaste, vamos a agarrar tijera, y me quitó el pedazo de vestido. Listo, y siguió la fiesta. Yo creyendo que eso era todo, yo salgo con mis chambelanes, bailo, tiempo de vals, tiempo para sentir, y le doy 15 años, y no sé qué, y para arriba, para abajo, buenísimo. Mi amor, hasta que te conocí, hasta que vino un tío, hasta aquí de licor. A ver si me veo, hasta aquí. O sea, no es hasta aquí, hasta aquí. Borrachito. Y se ha metido tremenda matada. Porque él venía directamente de su mesa a querer bailar conmigo. Ay, que yo voy a bailar con esta muchacha. Bueno, pero es que no sé si se está muriendo o era un borracho. No sé cómo imita un borracho, vale, vamos a ver. Entonces él venía, mira, Sabrina, yo quiero bailar contigo, vale. Porque él hablaba así como ronco. Y yo, bueno, dale pues, vamos a ver. Mira, no dio ni 2 vuelticas cuando el bicho hizo así y peló el zapato y ¡bum! Y cayó ¡po! Lo siento. Ay, Dios mío. En ese momento yo solo escuché que todo el mundo se reía. Y yo dije, ay, Dios mío, claro que en ese momento, tú sabes, eran noches de media luna de mi amor. Esas cancioncitas que se escuchaban en Venezuela, que eran unas cositas divianas. Tus ojos, que tienen tus ojos, que cuando me río... cuando me río no. No, perdón. No me sé la canción, pero el caso es, no puedo dejar de soñarte y noche tras noche dejarte junto a mí y mis besos de amor incesante. Una cosa así. El caso es que el tío se ha metido una tremenda matada
Claro, nadie lo llevó para el hospital ni nada, porque él, como estaba muy borracho, se levantó y yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, siéntame allá, yo estoy bien. Pero la cosa es que en mis países esas cosas pasaban y la fiesta seguía. Aquí nadie se ha muerto, tú estás vivo, ¿tienes sangre? ¿No tienes sangre? Vámonos, que siga la fiesta con los 50 de Joselito. Tirin, tin, 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 tin. Entonces, yo hice una encuesta, eso con respecto a mis 15 años, porque no solamente pasó eso, pasó muchas cosas más. La torta fue un detalle también. ¿Quién no tiene una tía que es maestra? O un familiar. Porque yo tengo una tía maestra. ¿Por qué todas las maestras tienen que cortar la torta? Que alguien me diga, yo quiero que alguien me mande un mensaje ahí y me diga, ¿por qué todas las tías maestras tienen que cortar la torta? ¿Por qué? Que alguien me explique. Bueno, el caso es que mi torta no se cortó porque la gente se le olvidó. La gente lo que estaba era pendiente era de tomarse la champañita, de bailar toda la noche y listo. Esa es otra cosa. En los países nuestros, en México, en Venezuela, en Nicaragua, las fiestas duraban hasta las 6 de la mañana. Eran las 6 de la mañana y no estaba... Ah, no. Pero aquí son las 1:30 y ya la gente está cantando. Bueno. Aquí hay que irse. Adiós. Horrible. Pero bueno, el caso es que esos fueron mis 15 años. Pero he escuchado algunos. Yo hice una encuesta, por supuesto, en Instagram. Por favor, síganme, que alguien me diga P. P, letra P. Que alguien me diga P. Aquí se lo voy a dejar. Mírenlo. Por favor, síganme. Si ustedes me siguen, ustedes van a poder colaborar con este podcast. Me van a poder dar información valiosa, genial, de qué vamos a intercambiar aquí. Porque no quiero que sea solo un monólogo de mí para ustedes. No, quiero que sea un feedback. Ustedes me dicen, yo les digo, los publico, ustedes lo vuelven a ver, lo vamos a decir y así creamos una comunidad maravillosa. Porque quiero ofrecerle un maravilloso contenido. Para mí la prioridad son ustedes, no yo. Yo me sé mis cuentos, todo lo que me pasó. Pero yo quiero saber el tuyo. Así que sígueme en Instagram. Bueno, entonces, en Instagram yo hice una encuesta donde muchas personas me dijeron qué habían hecho para sus 15 años. Una chica me dijo, yo no tuve 15 años. A mí me dieron una casa en vez de una fiesta. Oh my gosh, nunca había visto algo así. Bueno, no cerca de mi círculo, pero wow, qué inteligentes. Porque ahora, ya que he crecido, ya tengo ya unos años, tampoco unos años. Mi punto de vista acerca de las fiestas realmente ha cambiado mucho. Y haber leído eso tan chévere me encanta, me fascinó. Otra chica de mi Instagram también me respondió así. Me dijo, yo no tuve fiesta, a mí me llevaron para Disney en vez de llevarme a la fiesta. Pero también me pareció súper divino porque esta chica vivía, creo que en Bolivia, o vivía en Perú, o vivía en un país de Latinoamérica, y pues que te lleven a Disney desde Latinoamérica es bastante grande, es una gran hazaña. Entonces, ahora ya que he crecido, ya que no estoy en la onda de la adolescencia, ni siquiera en la onda de la juventud, y tengo unas niñas, creo que la fiesta de 15 años, pues para mí pasa a ser algo meramente, no sé cómo decirlo que no suene mal. No quiero decirlo mundano porque no es que sea malo, sino que tengo otro punto de vista donde creo que las fiestas de 15 años, mira, primero la gente siempre te va a criticar, lo hagas bien, lo hagas mal, la gente siempre te va a criticar, siempre van a conseguir que la sopa estaba sabrida, que el licor no servía o que la gente no puso buena música, porque que las cosas salgan bien depende del gusto de cada persona. Y a lo mejor a alguna persona le gusta más salado, a alguna persona le gusta más dulce, a alguna persona le gusta la música más bajita. Entonces, entre gustos y colores es muy difícil ponerse de acuerdo. Satisfacer a todo el mundo es casi imposible. Entonces, yo creo en este momento que tener una fiesta de 15 años es más como malgastar el dinero en las demás personas para que hablen bien de algo que
como algo más social, pero no sé, tengo mis puntos encontrados realmente. Yo ahora que tengo 2 niñas, quisiera a partir de que ellas cumplieran cierta edad no celebrar más fiestas, sino que ellas comiencen a tomarse su cumpleaños como algo para celebrar ellas con las personas más cercanas y de una forma más personal y más interna. O sea, quisiera como que ese hecho de estas 2 personas que me mandaron en Instagram me pareció súper, súper hermoso. Porque que a una persona le hayan regalado una casa y a otra persona la hayan llevado a Disney me parece mucho más loable y mucho más maravilloso que hacer una tremenda fiesta para llenar la barriga a las demás personas, para darle licor a otras personas y después uno queda endeudado y todo se fue en una sola noche. Y es que para muestra un botón. Mira, ve, aquí tengo, no sé si ustedes se acuerdan hace 2 años de la familia de Rubí. Rubí es una chica mexicana que, aquí se las muestro, miren, que su familia hizo un tremendo rumbón de 15 años, pero un tremendo rumbón de 15 años. Una cosa, pero vamos para abajo, para abajo, para abajo. La gente puso en las redes sociales, ellos hicieron una tremenda rumba y pusieron en las redes sociales que estaba todo el mundo invitado. ¿Te imaginas eso? O sea, que pongan en las redes sociales, bienvenido la colectividad entera. Pasen por aquí y vengan a la fiesta. Eso mismo hicieron ellos, porque ellos querían homenajear a su hija. No sé de qué trabajaba el señor, no sé cuáles eran sus capacidades económicas, no sé nada de esos detalles en específico. Lo único que sí sé, que esta chica sus padres quedaron sumamente endeudados todavía quizás estén pagando esa fiesta. Y la chica fue bulleada por muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, le hicieron bullying. Entonces ahí donde yo estoy, cuando haces una fiesta, es muy difícil que satisfagas a todo el mundo. Es muy difícil que logres que todo el mundo se sienta feliz y contento de estar en ese lugar. Y si lo estás haciendo por los regalos, peor. Así que olvídate de eso, de que vas a hacer una fiesta porque vas a recibir regalos o estás haciendo una fiesta porque vas a simplemente pasarla bien. Yo creo que el concepto de hacer una fiesta es que las personas que están dentro de ese lugar compartir un momento un momento con esas personas sin importar si comieron, si no comieron, sin importar si te dieron regalo o no. Porque el punto o el centro de eso es compartir. Yo comparto mi amistad, yo comparto ser familia tuya, me gusta, vamos a sentarnos a compartir este lapicero. Mira, este lapicero. Y esto va a crear una memoria. Y este lapicero va a crear un tiempo, un momento, un espacio. Entonces, pues, las fiestas de 15 años han ido diversificando, al punto de que la gente se endeuda, de que las personas se toman una borrachera y hacen el ridículo, se medio matan, quieren golpear gente. No sé, mira, es que son tantas cosas, casi siempre terminan peleándose. O, como es el caso de este chico, miren este video del cortejo del chambelán que quiso levantar al otro y le levantó la pierna y quedó, bueno, esto fue un caos. Y sin contar que los invitados peleen entre ellos. Porque yo me acuerdo, una prima mía, ay Dios mío, señor, que esa chama tenía 3 novios. No 1, no 2, 3. Y en la fiesta que no adivinas qué pasó, se le juntó el ganado. O sea, llegaron a la fiesta los 3 novios. ¿Qué les parece? Entonces, no obstante que estás tratando de satisfacer a alguien, estás tratando de pasar bien el día de tu fiesta y vienen los invitados y también montan su torta, entonces tú me dirás, así como es el caso de esta chica, no te creas que solamente a mi prima maravillosa le pasó eso, no te creas que estamos hablando aquí solamente de cosas ilustrativas. Resulta que una chica de Australia se hizo viral la semana pasada en las redes sociales porque sufrió una crisis o un desorden emocional
porque sus 3 novios la engañaron. O sea, la engañaron significa que le pusieron los cachos, pues. O sea, no fue 1, no fue 2, no fue 3. No fueron 1, 2, fueron 3. 3. Hay que ver que hay que tener riñones. Esta chama tiene riñones, de verdad que sí. Pero claro, ella se hace viral en las redes sociales porque ella los demanda diciendo que, alegando de que ella sufrió un gran daño psicológico porque resulta que ella sufre de un desorden emocional llamado narcisismo, pues que sería una trastorno de personalidad. Y ella tenía sus 3 novios y los 3 novios le engañaron y eso le dio muy tristeza. Eso fue una tristeza muy grande. Así que, dime tú, que alguien me diga, ¿qué puedes esperar en los 15 años? Los invitados también te pueden hacer la gran cosa, ¿no? Cuéntame. Escríbeme allí. Cuéntame de tus 15 años. Escríbeme de tus invitados. Escríbeme de qué pasó. Cuéntame. Escríbeme. Dame luz. Pero bueno, cambiando un poquitín el tema. Un chiquitín. Tú, hablando de fiestas, ¿tú irías a la boda de tu ex? Interesante, ¿no? Interesante. Porque 15 años que uno no soporta a alguien, pues uno va y se le toma el vino. Pero tú irías a la boda de tu ex. Yo hice esa encuesta en las redes sociales también. Y me respondieron que sí, iría. Solo para cuando se esté casando y diga, se promete ser feliz hasta que la muerte los separe. Me dijo la chica, yo reírme. Mentirosa. Pero bueno, este preámbulo de bodas y cosas lindas y maravillosas se debe a que vi un video en las redes sociales que me pareció hermosísimo. ¡Qué cosa tan bella! Mira, vean este video. Es hermoso, ¿no les parece hermoso? Y ahí meto el video de el gordo que... Y es que lo que más me parece hermoso de este video es que él todavía no puede controlar la música, no puede controlar los globos, la emoción, echa una lagrimita. Y entre todo ese vendaval de emociones, se pone de rodillas y le dice, ¿te quieres casar conmigo? ¡Ay, no! ¡Qué bello! No, es demasiado hermoso, me encantó. Porque es que estamos en un momento tan duro, estamos en un momento donde todo el mundo es más superficial que emocional. Que ver este tipo de muestras de amor, de agradecimiento, porque algo tuvo que haber hecho ella para gestar todas esas emociones y esas ganas que tiene él de comprometer su vida con ella. Y me parece súper hermoso y loable. Yo soy pro amor, yo soy pro Dios, yo soy pro felicidad. Y no pro felicidad de siempre estar, No, soy pro alegría y pro felicidad de siempre ver las cosas por el camino diferente. O sea, por el camino de que, oye, mira, no ver el vaso medio vacío, sino ver el vaso medio lleno, de que las cosas se pueden lograr. Y ver este tipo de emociones, ver este tipo de videos me encantan. Por eso lo quiero compartir, por eso es que hago este podcast. Porque quiero compartir un poquito de alegría con todas esas personas que están allí, que quizás ahorita están trabajando, quizás ahorita están levantando unas cajas, quizás ahorita están instalando un piso y quieren hacer la actividad y mantener su mente súper escuchando algo maravilloso. Y esa quiero ser yo. Esa quiero ser la voz que quieres escuchar para que te relajes, para que tu cerebro diga sí puedes. Entonces, viendo este video tan hermoso, este chico esperando a su novia, este señor esperando a su novia en el aeropuerto, de verdad que me dan ganas de creer más en la humanidad y de que sí vamos a durar un poquito más de tiempo. Porque con todo lo que está pasando... Pero no todo es oro. No. Mira esto.
Mira esto. ¿Quién conoce a Demi Lovato? Esta niña se está volviendo loca. Definitivamente se está volviendo loca. La cantante estadounidense Demi Lovato acaba de decir que su pareja ideal sería un extraterrestre. Entonces uno se comprometen por allá y entonces llega esta señora y la que dice que no, que sí, que no, que sí, que no es binaria, que no es binaria, que sí es binaria, que sí, que no me gusta, que sí me gusta. Y dice, mira, ¿sabes qué? Ya yo no quiero nada de terrestre. Ya yo quiero un extraterrestre como novio. Y entonces ahí es donde yo digo, Dios mío, que alguien me diga. Ahí se me caen las emociones. Se me caen las emociones porque imagínate, esta señora quiere un extraterrestre. Que alguien me diga qué vamos a hacer. Que venga un extraterrestre y le diga, mira, más igualidad de Demi Lovato. Vámonos, vente, vamos a llevarte para la pieza porque lo que tú quieres es candela del tercer mundo. Y bueno, vale, muchísimas gracias por compartir conmigo estos momentos, estos minutos. Muchísimas gracias por estar allí. Pero no se vayan sin antes saber acerca de nuestros anunciantes, saber acerca de nuestros compañeros, nuestros patrocinantes. En primer lugar tenemos a A+ Motor Restoration, que es su compañía de restauración de carros preferida. Recuerda, elige la calidad antes que cualquier cosa, porque si no la eliges estás condenado a repetir el proceso una y otra vez, ¿ok? Motor Restorations está en Manitoba, Canadá, disponibles para ti. Por favor, síguelos en su cuenta en Instagram, A+ Motor Restoration en Instagram. Y también tenemos Hair Chic by Gina. Ella es una hermosa estilista que tiene disponibilidad para ponerte bella, bella, bella ahorita en diciembre. Sus manos están bendecidas y además ahorita está embarazada. Así que si te cortas el cabello con ella, te va a crecer por montón, por montón, por montón. Te lo aseguro. Hair Chic by Gina está tomando citas por su Instagram. Síguela. Aquí está su Instagram. Y te recomiendo que ahorita que ella está embarazada, hagas una cita, te hagas un corte si quieres tener tu cabello corto. Ella me cortó el cabello quizás hace un mes y medio. Y mira ya cómo está creciendo. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por acompañarme. Quédate allí. El jueves te veo de nuevo. ¿Ok? Y coméntame tus sugerencias, coméntame tus pensamientos, coméntame todo. Déjame saber todo. Por favor, gracias. Suscríbete. Y gracias por prestarme tus oídos a que alguien me diga podcast. Bye.